Vamos con Leo Pilos. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bien, Luis Caputo, el ministro de Economía, ayer fue entrevistado por Jonathan Viale en Radio Rivadavia y dijo que faltan algunos meses para que se sienta la mejora económica en la calle. Que se está poniendo todo verde y fuertemente, es cierto. Que se sienta en la calle tienen que ser muchos meses de esos signos verdes. O sea, muchos meses consecutivos. Claro, tenemos que, por eso es tan importante no movernos del orden macro, porque eso es lo que nos va a garantizar que los verdes sigan y sigan y sigan. Porque el jubilado que está escuchando dice, escúchame, Caputo, yo gano 230.000 y un bono de 70.000 y con 300 lucas no llego. A ese que le decís, ¿cuándo va a vivir mejor? Bueno, le digo que ya que ya el rebote, como decís vos, arrancó y que por supuesto no vas a cambiar 100 años de historia y 16 de populismo extremo en 6 meses. Bueno, justo los jubilados no son los que van a sentir la mejora en ningún caso, dado que Milei decidió vetar, todavía no lo hizo, la ley del Congreso, con lo cual quedarían con la pérdida que sufrieron los jubilados, que vienen sufriendo hace muchos años, pero además la adicional que tuvieron en enero, porque no les reconocieron 7 puntos de inflación, y a partir de ahora solo ajusta por inflación. Recuperar sería que en algún momento ganes por arriba de la inflación. Con relación a la actividad económica, está todo verde, claro, y el propio Caputo lo dice en el reportaje después. Una cosa es comparar contra el mes anterior. Entonces decís, bueno, mejoró julio respecto a junio, mejoró agosto respecto a julio. Otra cosa es comparar con el año anterior. Con el año anterior vos estás teniendo pérdidas de 2 dígitos, sobre todo en sectores como la construcción, la industria, el consumo, etcétera. Hay sectores que vienen creciendo, pero que son los menos, que es la minería, el petróleo, contra el año pasado, el agro. Entonces, rebote además sería que vos, o sea, si vos venís cayendo y dejás de caer en un punto, rebotar quiere decir que en algún momento estás por arriba del punto inicial de actividad económica. Ahora lo que estás viendo es una leve recuperación de algunos sectores respecto al mes anterior. Pero él dice, se va a tardar, digamos, ahí hay una admisión. De hecho, el otro día nos contaba Federico Aurelio, el encuestador, que fue a visitar a Milei a Olivos y que mirando los números de aprobación que todavía sostiene el gobierno, que son altos, le decía, bueno, ¿cuánto más aguanta la gente, no? Y entonces este discurso de va a tardar unos meses más, me parece que tiene que ver un poco con eso, con decir, bueno, hasta fin de año, ¿no? Primero era un trimestre, después era un semestre, después ahora va a tardar en sentirse. ¿Qué más dijo Caputo respecto a qué va a pasar ahora en septiembre con la quita en realidad la rebaja, del impuesto país para importaciones? Lo que tiene que ver con el componente impuesto país, del dólar ahorro, de las compras con tarjetas, etcétera, se mantiene todo como está. Para los importadores baja 10 puntos el impuesto país, es decir, se van a abaratar importaciones. ¿Qué decía Caputo? Creo que en septiembre vamos a ver una baja de precios y nosotros nos hemos juntado con muchas cámaras justamente para transmitirles esto, para transmitirles que la gente tiene que recibir y percibir del otro lado, que construir esa relación de confianza es de los dos lados, es de nosotros con las industrias, pero de las industrias con la gente también, porque si la gente ve que nosotros sacamos el impuesto país y ellos no reciben nada, entonces, ¿de qué sirvió? Pero hablaste con algunas empresas que te Sí, dijeron, obvio. La verdad, a partir de esto me comprometo a bajar los precios. Sí, con varias cámaras, no sé. Automóviles, electrodomésticos. Ayer estuvimos con los productores de motos, Copal. Bueno, electrodomésticos hay que ver, porque los que se producen en Tierra del Fuego ya no pagan impuestos, con lo cual, la cuestión es que el impuesto país ha sido muy importante para sostener la recaudación en la Argentina en un contexto de mucha recesión que hizo que caiga mucho el IVA, la recaudación del impuesto que tiene que ver con el nivel de consumo. Entonces, lo que dicen, esa pérdida, va a haber una pérdida de recaudación. ¿Qué hace el gobierno frente a esa pérdida de recaudación? Por un lado, lo que dice es que, por ejemplo, en este contexto es inadmisible la nueva ley jubilatoria que pretende imponer el Congreso Nacional. ¿Qué decía Caputo sobre eso? Esto es un tema político donde ellos quieren voltear al gobierno. Asunto terminado. ¿Quieren voltear al gobierno? Sí, claro, y no es opinable. Con todo respeto lo digo, no es opinable. Bueno. El segundo punto, que creo que es importante para tener en cuenta, es que los jubilados, claro que ganan poco.
¿Por culpa de quién? Por culpa de ellos, porque ellos pusieron 3.7 millones de jubilados sin aportes, entonces sin los aportes correspondientes. Entonces vos tenés que el 67% de los jubilados, el 67% no aportó lo que... Bueno, culpa de ellos son los kirchneristas. Sí. El punto no es que no aporta, sobre todo las mujeres, por la situación de la informalidad, cuando llegan a un punto de que si no tienen aportes suficientes, entran a cobrar, pero con una moratoria, o sea, que van pagando y completan en algunos casos los aportes a medida que entran al sistema, digamos. Él lo dice de una manera que suena que el 70% casi entran por la ventana al sistema jubilatorio. Bueno, ayer a los jubilados que fueron a protestar por el veto a la ley, los recibieron con palos, gases lacrimógenos, a los empujones. Alicia Navarro era una de las jubiladas que estaba ahí frente a la Plaza de los Dos Congresos. Nosotros estábamos como todos los miércoles, nosotros los miércoles hacemos una ronda al Congreso. Hoy teníamos que bajar desde la vereda, no entramos todos en la vereda. Éramos muchos y pusieron una fila de policía federal. Cuando nunca tenemos problemas en general, nosotros nos cuidamos solos. Bueno, y empezaron a empujarnos. Es increíble, ¿no es cierto? Que a gente grande, personas mayores, te empujen. Mientras tanto, el ajuste va a seguir también por el lado de bajar la carga de los subsidios, digamos, ¿no? El gobierno, al sacar el impuesto país, va a recaudar menos, necesita también ajustar gastos. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, le anunció que a partir del 1 de septiembre, la fecha en la que bajan el impuesto país, le quita el subsidio al transporte de las unidades de colectivos que circulan exclusivamente en la ciudad o exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, dejando a criterio de esas dos jurisdicciones qué van a hacer con la tarifa. Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, se quejaba ayer. Podemos sentarnos, y es lo que le hemos planteado al gobierno nacional, y hacer una transferencia como corresponde. Si me pasás las potestades, tienen que ser completas. Esto es como que vos me digas, cuídame la casa tuya, pero no me das las llaves para hacerlo. Entonces, nosotros vamos a seguir sosteniendo el subsidio en la porción que la ciudad sigue subsidiando. Esperamos poder lograr un marco de diálogo para que el gobierno nacional no se retire de ese subsidio, porque como más de una vez el presidente ha dicho, la ley de gravedad existe. Y si no hay subsidio, seguramente o las empresas van a colapsar o la tarifa va a aumentar. Y ninguna de las dos cosas son buenas. Bueno, la ciudad subsidia, pone casi la mitad del subsidio de la tarifa. Entonces, el cálculo es que si se retira el subsidio de la nación y nadie lo compensa, la tarifa sería el doble, de 350 a 700 pesos. Ese es el cálculo que hace la ciudad, sosteniendo la ciudad su parte del subsidio. Sí. La provincia de Buenos Aires no se sabe muy bien qué cálculos se están haciendo. Lo que ha dejado trascender Kicillof es que va a ir a la Corte Suprema de Justicia a protestar esta decisión que se hace en el mes de septiembre y de sopetón, digamos. Es muy difícil para las distintas jurisdicciones que ya vienen apretadas asumir el costo a esta altura del año o de manera imprevista. En ese contexto, lo que dijo Adorni, escúchenlo, la solución que le propuso Adorni a Axel Kicillof. El audio 6, Leo, el vocero presidencial. Sobre los colectivos que solo circulan en la provincia de Buenos Aires, en julio el gobernador Kicillof se había comprometido a sostener el programa de la red SUBE, como lo hacen todos los gobernadores del país con las líneas que circulan exclusivamente en sus provincias. Ahora quiere cancelarlo, perjudicando a 450.000 bonaerenses. Solo a modo de sugerencia, la provincia de Buenos Aires podría financiar el descuento en los boletos de colectivo, achicando, por ejemplo, la cantidad de ministerios, que actualmente tiene 15, prácticamente el doble de los que tiene el gobierno nacional, entre ellos el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que hemos en el gobierno nacional eliminado. Cualquier cosa, ¿no? Porque digo, termina siendo culpa del Ministerio de las Mujeres que los trabajadores van a tener que pagar más cara la tarifa, como si fuese equivalente el presupuesto de uno y otro. También, de todas maneras, no importa cuántos ministerios tengas, sino cuánto gastás en esos ministerios. Habría que hacer un cálculo un poco más sofisticado para pensar de dónde eventualmente podría ajustar la provincia de Buenos Aires para poder financiar el subsidio del transporte. Pero bueno, la cuestión es que por ahora va a seguir el subsidio de lo que es trenes y colectivos
colectivos interjurisdiccionales. Eso sigue enganchado a la red SUBE y sigue teniendo subsidio nacional. Hay que ver ahora cómo sigue la discusión respecto de los colectivos exclusivamente de la provincia y los que circulan exclusivamente en la ciudad, hasta dónde va la tarifa, y al desengancharlo de la red SUBE quedan desenganchados de la tarifa integrada, es decir, de ese sistema por el cual el que toma más de un transporte va abaratándose la tarifa a medida que va sumando medio de transporte para llegar al laburo. Bueno, mientras tanto, ayer reculó Mariano Cuño Libarona en un programa en TN, fue tipo columnista, era como un panelista en el que iba tratando de explicar lo que quiso decir en el Congreso. Dice que hasta su hija le protestó por sus dichos sobre la biología y la diversidad sexual. A ver, ¿qué decía ayer el ministro? Yo dije el 20% de lo que iba a decir, no se pudo hablar, empezaron a saltar todos. Yo te lo quiero precisar bien. Sí. Yo lo que digo es, hay dos sexos, varón y mujer, y que son determinados por la biología cuando una persona nace. Yo no me referí ni a orientación sexual, y que es obvio que cada uno puede autopercibirse como quiera libremente, que sea libre, que sea feliz. En ningún momento me refería a la vida sexual, a la elección, a autopercepción la diversidad de las sexual personas. es eso, Me refiero Mariano. a eso, claro. Está bien. Yo lo que es evidente que nacés varón o mujer, y eso es clarísimo. Después, en materia de sexualidad, que yo no me referí, nadie la cuestione. Bueno, retrocediendo un poco, bienvenido sea si el gobierno estima que no es un buen camino ir por la discriminación y respecto de los colectivos homosexuales, LGTBQ. Sí. Yo imagino una marcha grande este año cuando venga la marcha del orgullo gay en el mes de noviembre en términos de la defensa de colectivos que se sienten muy atacados en este contexto. Mientras tanto, fue al Senado Manuel García Mansilla, el candidato a integrar la Corte, un hombre súper conservador, dijo que no es del Opus Dei, es católico él. Fue bastante sólida su defensa, ¿no? Fue bastante más atacado por el kirchnerismo, que había sido muy cuidadoso con el juez Lijo, esta vez estaba más a la ofensiva, pero hablando un poco de cómo es el poder en el gobierno, dijo que el que le había ofrecido el cargo es Santiago Caputo, que es una persona de máxima confianza de Milei, pero es un asesor que no es funcionario público ni siquiera. Escuchen a Manuel García Mansilla. El cargo me lo ofreció el señor Santiago Caputo en una reunión con el señor Sebastián Amerio. Yo no conozco al presidente de la Nación, no hablé nunca en mi vida ni por teléfono con él, y la persona que me ofreció el cargo fue Santiago Caputo en una reunión, no lo conocía tampoco, y en este proceso lo he visto 2 veces. La última vez lo vi hace unas 2 semanas en Casa Rosada, que me preguntó cómo venía preparándome para esta audiencia pública, y la relación desde el momento en que me ofrecieron el cargo hasta ahora la he llevado con el doctor Sebastián Amerio. Es muy interesante esto, porque Amerio es el vice del Ministerio de Justicia, que es el hombre que puso Caputo en el Ministerio de Justicia. ¿Qué destino los Ministerios de Justicia? ¿Se acuerdan que el de Alberto Fernández estaba? Alberto ponía al ministro, pero siempre le intervenían con el vice, que era Julián Álvarez, el actual intendente de Lanús, ¿no? Sí. La cuestión es que Amerio es el hombre de Caputo en el Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia, bien, gracias. O sea, debe haber pocas cosas más importantes de un Ministerio de Justicia que seguir adelante las designaciones de la Corte. Bueno, un poco exhibió en su testimonio García Mansilla cómo es el funcionamiento interno y el poder enorme que tiene Caputo también sobre el Ministerio de Justicia y sus decisiones más relevantes. 7:15 de la mañana.